La historia la escriben los emprendedores, los que practican, los que exploran con detalle sus creaciones. Saben enfrentar los problemas con decisión, mirando siempre adelante. No te detengas ante nada. Continúa como lo has hecho hasta ahora. Solo así podrás alcanzar tus objetivos, practicando. Comencemos estudiando los condensadores. Estos dispositivos son unos de los más comunes en cualquier experimento electrónico, y sus formas y tamaños son tan variables como sus aplicaciones, como podemos ver en esta comparación a simple vista. Si nosotros destapamos cualquier aparato electrónico, inmediatamente podremos localizar una gran cantidad de condensadores, de todos los tipos y capacidades, aplicados en las más diversas funciones. Sin embargo, y como ya mencionamos anteriormente, absolutamente todos los capacitores funcionan bajo un mismo principio, que es precisamente lo que explicaremos en este momento. Aquí tenemos la construcción básica de un condensador. Puede usted notar cómo se trata de una placa inferior, cubierta por un material aislante, esto es, que no conduce electricidad, y este a su vez está cubierto por una placa superior. Entonces nos encontramos un arreglo de dos placas metálicas separadas entre sí por un material aislante o dieléctrico. A cada una de las placas se le conecta unas terminales metálicas. Y la función de estas terminales es servir como entrada o salida de señales eléctricas. Estas señales tendrán un comportamiento especial debido a la peculiar construcción de un condensador. Sin embargo, estos detalles los veremos un poco más adelante. Por el momento, analicemos en forma más detallada la construcción de un condensador típico. Podemos ver que se trata de dos placas metálicas, separadas entre sí por un material dieléctrico, esto es, no conductor. Y a cada una de las placas metálicas se le conecta una terminal. Si vemos la definición, encontraremos que un condensador es un componente cuya función es almacenar temporalmente un voltaje de DC aplicado a sus terminales. El símbolo del condensador es el que se muestra en pantalla. En el caso del condensador tenemos varios símbolos. Por ejemplo, el condensador polarizado, esto es, aquellos en los cuales sus terminales deben ser conectadas en cierto orden, tiene los símbolos a la izquierda, mientras que un condensador no polarizado tiene el símbolo que se muestra a la derecha. Esto nos permite identificar el tipo de condensador con solo verlo en el interior de un diagrama. Existen muchos tipos de condensadores. Sin embargo, los más comunes y usuales son los condensadores cerámicos, los de poliéster, los electrolíticos, los condensadores de tantalio y los de aceite. Veamos las características de cada uno de ellos. Los condensadores tipo cerámicos son, sin duda alguna, unos de los más utilizados en la actualidad. Se reconocen fácilmente por su forma de disco y por sus terminales colocadas en forma radial. Estos condensadores se construyen de la siguiente forma. Se tienen dos placas metálicas circulares separadas entre sí por un dieléctrico del tipo cerámico, de ahí su nombre. A las placas están soldadas las terminales de entrada o salida de señal. Para evitar que el arreglo pueda ser contaminado por agentes externos, se cubre con una nueva capa de cerámica y se imprime el código que identificará al capacitor, con datos tales como su capacidad, su voltaje de operación, etc. Por su parte, los condensadores de poliéster están construidos de una forma completamente distinta, aunque tienen el mismo principio de operación. Aquí podemos ver, a grandes rasgos, la estructura de un condensador de poliéster. Como puede ver, se trata de dos delgadas láminas metálicas, las cuales se encuentran separadas por dos capas también delgadas de material aislante. Y en este caso el material es poliéster, de ahí su nombre.
Estas 4 capas se superponen unas a otras y se enrollan una y otra vez sobre sí mismas, para aumentar así el área de contacto y aumentar la capacidad del condensador en general. En esta toma tenemos un condensador de este tipo que ha sido cortado para que podamos estudiar su configuración interna. Los condensadores de poliéster vienen en una gran variedad de formas y tamaños, tal y como se está demostrando en este momento. Veamos ahora el caso de los condensadores electrolíticos, que son unos de los más empleados en la electrónica moderna. Los podemos encontrar desde aquellos de alta capacidad y alto voltaje, hasta los condensadores pequeños para aplicaciones de muy bajo voltaje. Pero ¿cómo están construidos por dentro? Veamos. Aquí tenemos un diagrama en la que se muestra la estructura interna de un condensador electrolítico. Puede apreciar las diversas partes que lo componen. El elemento externo, y lo que le da su apariencia tan peculiar, es la carcasa o bote metálico, que sirve como terminal negativa. Dentro de este bote está contenido el electrolito, que es el material aislante en el cual se almacenan las cargas eléctricas. Este material es precisamente el que da nombre a este tipo de condensadores. En la parte central del bote metálico encontramos el electrodo positivo. Y para separar a este electrodo del resto del bote metálico y para evitar que se derrame el electrolito, existe un aislante. Con esta construcción tan peculiar, se alimentan cargas eléctricas a través del electrodo positivo y la carcasa metálica y quedan almacenadas en el medio electrolítico. Pero para poder alimentar o recuperar esas cargas, es necesario la presencia de 2 terminales metálicas, conectadas a la carcasa y al electrodo positivo. Aquí tenemos un condensador electrolítico típico. Como puede ver, su construcción interna le da esa apariencia tan peculiar de bote metálico. Tenemos sus 2 terminales de entrada y salida, y una capa aislante en la que están impresas diversos datos operativos. Por su parte, los condensadores de tantalio se construyen combinando las tecnologías de los condensadores de cerámica con los condensadores electrolíticos. De ahí que encontremos que estos condensadores son del tipo polarizado, tal y como se ve en esta imagen. Una de sus principales ventajas es su gran capacidad de almacenamiento de carga, en un encapsulado relativamente pequeño, tal y como podemos ver en esta imagen, en la cual tenemos un condensador de tantalio y un electrolítico, ambos de la misma capacidad. La diferencia en tamaños es notoria. Sin embargo, los que se llevan el premio en cuanto a exceso de volumen son sin duda alguna los capacitores de aceite, tal y como el que vemos ahorita en pantalla. Estos condensadores se construyen de forma muy similar a los de poliéster, sin embargo su aislante es un material empapado en aceite, de ahí su nombre. Sin embargo, debido a su gran tamaño, cada vez se usan en menor escala. Veamos por último otro tipo de condensador, que sería el condensador variable, o trimmer. Este condensador se representa con un símbolo de condensador no polarizado, con una flecha atravesándolo. En pantalla aparecen 2 condensadores de este tipo de los más usuales. En el primero y más antiguo, puede notar la presencia de numerosas placas metálicas, mientras que el segundo se trata de un dispositivo sellado construido a base de delgadas láminas metálicas con separaciones de poliéster. La principal característica de estos condensadores es que, al momento de mover el pivote central, el área de contacto de las placas varía, cambiando así la capacidad del condensador. Y ya que tanto hemos mencionado el aspecto de la capacidad de carga de un condensador, surge la pregunta, ¿cuál es la unidad en la que se mide esta capacidad de carga?